Buena semana para todos. Shavuot Agiteboch. Estamos nuevamente en nuestra clase de cada 8 días. Estamos viendo el libro del Código de la Felicidad de Rav Igal. Hoy vamos a hablar sobre la motivación, capítulo 15, que le pueden encontrar en sus escritos. Y Besat Hashem, vamos a decir el Tehillim 100, como es costumbre, agradecer a Hakadosh Baruj Hu por todo lo que nos ha dado, por lo que no nos ha dado y por lo que nos va a dar. Besat Hashem. Todos los días las bondades de Hakadosh Baruj Hu son más grandes de que lo que nosotros pensamos y lo que nosotros podemos calcular realmente. Así que vamos a decir el Tejirín 100 en castellano, lo va a decir mi querido Eddie, y después lo digo en hebreo. Vamos, mi querido. Salmo de alabanza. Gritad jubilosamente al Eterno toda la tierra. Servid al Eterno con alegría. Presentaos ante su presencia cantando. Sabed que el Eterno es Dios, el que nos hizo, y nosotros somos suyos, su pueblo y el rebaño de su dehesa. Entrad por sus portones con agradecimientos y penetrad en sus atrios con alabanzas. Alabadle y bendecid su nombre, porque el Eterno es benevolente. Su misericordia perdura por siempre y su fidelidad se mantiene para todas las generaciones. Así sea. Besat Hashem. mismo le soy dos judilas doy no y kul jugadores y de Hashem besin jobo y lefuno no. De que doy no y Elohim. Yo son en velo anachni amo y me soy varios boy shoro besoy doja sairosov. Iskilo hoy lo y burge shimo y quito adoy no lo dan hasdor beardor doy emino soy. Shem Hashem nace benasliach con el favor de Hakadosh Baruj Hu. Iniciamos nuestra clase. La motivación, para mantener la motivación, explica el Rab, hay que comprender que la alegría es parte de un proceso circular. Haciendo recorderis a lo que ya hemos visto, primero todo inicia con una carencia. La carencia genera una aspiración. Como tengo una carencia, anhelo algo. Esa aspiración me genera una voluntad de actuar. Esa voluntad de actuar me genera una amplitud. Y esa amplitud me genera un placer. O sea, esa amplitud es el mismo proceso en la cual lo hemos puesto en marcha y me genera un placer por lo que estoy haciendo y porque estoy en un plan. Fra Yehiel, en el libro El Sefer, El Canto del Alma, él explica que la voluntad de esta manera. Él dice, si un ingeniero ha hecho un edificio de, vamos a decir, de 10 pisos, él pregunta, ¿por qué no hizo uno de 20, sino uno de 10? ¿Será que tiene capacidad para hacer uno de 20? Y él explica y dice, su voluntad fue limitada a los límites, perdón la redundancia, que le han colocado. Le dijeron solo 10 pisos, por lo tanto su voluntad, su esfuerzo y su empeño solo dio hasta donde el límite, hasta donde le colocaron el límite. Pero de 50 no sabemos si lo puede hacer hasta que no lo haga. ¿Qué significa? Que cada persona extrae voluntad sobre un proceso que lo motiva. Una persona desocupada y sin plan en la vida, sin propósito en la vida, se desanima y tiene tristeza, y esa tristeza le hace pensar que no tiene voluntad. Y sí la tiene, solo que la tiene en reposo, porque realmente no tiene motivación para hacer algo. Esa inactividad le hace pensar que no tiene voluntad. Y decimos, es que no tengo voluntad para hacer eso. Realmente lo que se carece en muchas ocasiones no es voluntad, sino motivación. Motivación para hacer algo. No entiendo mi vida, no sé para dónde voy, no tengo razón más por vivir.
Y esta es la conclusión a la que se llega siempre cuando hay una relación en la vida solo con el materialismo. Yo he conocido personas que ganan muy buen dinero. Y al principio es una emoción, ganar dinero. Y hay toda una motivación, pero una motivación finita. Y cuando esa motivación llega a perderse, porque va todos los días a trabajar por el dinero que le van a pagar, pero cuando ya ha saciado sus necesidades físicas, empieza a pensar que trabaja ¿por qué? ¿Para qué? Vive con el mismo vacío, porque las motivaciones que la persona se ha puesto son meramente materiales y físicas. Explicamos lo que nos sabe nos enseña, que los objetivos en la vida no deben ser el materialismo. Estos son el paso, el medio, pero no el objetivo final. Es una persona gana mucho dinero, donde el fin es ganar el dinero. Cuando lo tiene, ya siente una insatisfacción. Un joven me dijo una vez, hace tiempo, se me acercó y me preguntó y me dijo, a mí me pasa lo siguiente, yo compro una camisa de 200, 300 mil pesos y tengo una emoción impresionante por lo alcanzado. Pero me la pongo, pasan 2, 3 días, ya vuelvo a lo mismo. No logro mantener una alegría constante. ¿Por qué? Porque el punto no es la camisa, sino para qué adquirió la camisa. Pero cuando la camisa es el fin de la cadena, entonces satisface su deseo y como cuando alguien se toma una Coca-Cola. Tenía sed, su fin era la Coca-Cola, ya se la tomó, el resto hay que desecharlo. Y vuelve a quedar con la misma sed y por eso se convierte en un vicio. La vida puede ser un vicio, donde la persona da vueltas en el mismo círculo, trabaja, se relaciona, vacío, aburrimiento, trabaja, se relaciona y vuelve a lo mismo. Por eso las personas requieren motivaciones externas muy fuertes que le hacen daño. Uno es relacionarse con personas. No importa si éstas edifican o no edifican, si ayudan o no ayudan, necesita relacionarse. Y en los peores casos, dar de sí mismo con tal de mantener esas relaciones. Hablo de inmoralidades y de situaciones donde el grupo mismo le lleva que si quiere ser parte de ese grupo hay que compartir ciertos comportamientos. De ahí que los hombres o mujeres se apeguen a diferentes vicios, como el alcohol, por ejemplo, cuando se convirtió en un vicio, cuando perdió el control de su vida, el alcohol, drogas, inmoralidades, infidelidades, porque todo esto genera satisfacciones momentáneas, placeres momentáneos, la comida. Hoy el celular y las redes sociales se convierten en una escapatoria. Todos son distracciones de sí mismo. Cuando la persona no logra encontrar su motivación en la vida más allá de un punto físico, entonces empieza a distraerse de sí mismo. Empieza a hacerse la pregunta retórica que Hakadosh Baruj Hu le hizo a Adán. ¿Dónde estás, Adán? Pero no la hacemos a nosotros mismos. ¿Dónde estás, David? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, no me encuentro, no me hallo a mí mismo. O sea, no logro hallar mi esencia. Nosotros somos un alma en un cuerpo. Un alma que carga un cuerpo, no un cuerpo que carga un alma. Desde ahí empieza la gran filosofía de nuestra vida. Tener conciencia de que somos un alma, no somos un cuerpo. Imaginémonos la siguiente
el siguiente ejemplo. Perdón. Un bonito carro. Vamos a imaginarnos un Rolls Royce. Un carro muy costoso, muy fino y muy hermoso. Una maravilla que Dios ha permitido que haga el ser humano. Y de repente está dentro del carro. Y la gente va y saluda al carro. Y le habla al carro. Y le dice, qué lindo eres. ¿Cómo estás? De repente tú miras, bajas el vidrio y dices, discúlpame, ¿le hablas al carro o me hablas a mí? No, al carro. ¿Quién eres tú? Ah, yo soy Juan, yo soy Diego, yo soy Oscar, yo soy Joseph. No, Joseph es el carro, no eres tú. Así es cuando las personas piensan que ese cascarón, el que algún día, eh, hasta los 120 años, irá a un hueco, es la persona. Y muchas personas piensan que cuando la vida cesa en este mundo, todo terminó. Dicen esos sabios, explica Rab Yaron, en nombre de los sabios, muchas fuentes que da las Sagradas Escrituras, que ahí es cuando empiezan los verdaderos problemas o empiezan las verdaderas recompensas. Entonces, todo, la motivación se basa en primero pararnos en quiénes somos nosotros. Somos un alma que carga un cuerpo. Entonces, en base a eso, definimos todos nuestros objetivos en la vida, en las cuales serán siempre espirituales, pero se necesita la materialidad para llegar a esos objetivos espirituales. Ahora, hablemos de este proceso que hablamos. Carencia, aspiración, voluntad de actuar, amplitud y placer. La carencia es la base de la alegría. Pues para mantener la alegría tengo que reconocer que tengo una carencia, que esa carencia me lleva a buscar. ¿Cómo necesito de Dios sabiendo que estoy vaciado de Él? ¿Cómo me acerco a Dios sabiendo que estoy alejado de Él? ¿Cómo me mantengo cerca a Él mirando la carencia de que no quiero alejarme de Él? La carencia es reconocer mis debilidades. Soy un alma que carga un cuerpo, pero soy limitado en el mundo. Dependo completamente de Hakadosh Baruj Hu. Si reconozco eso, entonces voy a mantener ahí pegado a Él, yéndome por el camino que Él trazó en mi vida, en la vida de todos los seres humanos. El problema es que el ser humano se ha hecho Dios a sí mismo. Entonces, como se ha hecho Dios, piensa que el mundo lo gobierna con su propia mano, porque le engañan los poderes que Hakadosh Baruj Hu asignó al ser humano. Muchos de estos poderes son intelectuales, físicos, materiales, sociales, políticos. Entonces el ser humano se siente tan poderoso que ignora que tiene una carencia y que todo depende de Hakadosh Baruj Hu. No es suficiente entender la importancia de un objetivo. Se debe sentir deseo y motivación para materializarlo, como fue explicado del capítulo anteriores. Un ello trae aspiraciones y la aspiración trae alegría. Si crea en el interior de la persona la voluntad de actuar para satisfacer dicha carencia, si la persona es incapaz de describir su deseo, no alcanza la alegría, porque su aspiración no es práctica. De la misma manera, si el objetivo es claro y definido y la persona no sabe qué camino emprender, para materializarlo, ese objetivo no es motivo de alegría, sino de frustración. Entonces vemos que la ignorancia genera toda clase de sombras en la vida. Por eso lo primero que una persona debe descubrirse en sí mismo es quién es y para qué vive en este mundo. ¿Por qué razón está parado en este mundo? Pero esto es la última pregunta que los seres humanos se hacen. Y después de vivir una vida de golpes,
entonces los mismos golpes le hacen preguntarse, oye, ¿yo para qué existo? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es la razón de mi vida? Solo trabajar, bailar y tener hijos. Salir con el uno y salir con el otro. Con una y con otra. Pasármelo de fiesta en fiesta. Trabajando, acumulando dinero. ¿Y esto para qué? ¿Y esto para qué? Hay un cuento acerca de la voluntad de actuar, acerca de esa aspiración y carencia. Y se cuenta que alguien va caminando por un campo, por la vía rural. Y entonces en la cerca, ve hacia adentro de la cerca y hay un árbol de mangos muy deliciosos, que se ve muy delicioso, grandes, rojizos, hermosos. Y el hombre desea uno, entonces decide entrar a la finca y tomarse un mango y volver a salir y seguir su camino. ¿Cómo entra el hombre? Baja, levanta el alambre, pasa una parte del cuerpo, tiene el alambre, mete el otro pie, toda una técnica para entrar. Camina unos 50 metros donde está el árbol. Toma el mango y de repente visualiza hacia la distancia que vienen tres perros Doberman, mostrando los dientes y con ganas de acariciarlo. ¿Qué hace este muchacho? Arranca a correr y la pregunta es, ¿cómo creen que saldrá por la cerca? ¿Hará lo mismo? No, se tira y cae al otro lado, por encima de todos los alambrados. La pregunta es, ¿quién hizo la técnica? Y de ahí viene el dicho que dice, la técnica la hicieron los perros. ¿En qué no entró como salió? Porque cuando entró, su motivación era pequeña y por lo tanto su impulso era pequeño. Al salir, la carencia que vio, que si se mantenía ahí, iba a sufrir algo no bueno. Por lo tanto, le generó una aspiración de correr por su propia vida. Y entonces esto le generó voluntad y una explosión interna de motivación y de aspiración porque tiene que correr por su propia vida. Este ejemplo nos dice de que en la vida es cuestión de entender lo que hace. Cuando cada persona no comprende para qué vive, por qué vive, cuál es la filosofía de la vida, cuál es la razón espiritual de por qué estoy acá, entonces todo pasa a ser sin ánimo. ¿Por qué construye una comunidad? ¿Para qué servir a Dios? ¿Por qué escucho esto? ¿Por qué escucho lo otro? Si no entiendo lo que estoy haciendo, es como un niño que le muestran cantidades de billetes, y para él simplemente son papeles para jugar y cuando se aburra los deja botados por ahí. Ahora, satisfacer la carencia. La persona debe unirse a un factor externo que le complete. Yo quiero expandir mi vida espiritual, tengo que unirme con personas espirituales, con personas que van en el mismo camino. Por eso el ser humano necesita estar en comunidad. El problema es que a veces la gente se asocia a personas peores que ellos. Una persona frustrada, vamos a pensar que va a buscar a un motivador, a alguien que esté centrado en la vida, a alguien que esté motivado en la vida. Pero no, busca a otro frustrado o a otra frustrada. Una mujer que le está yendo no bien el matrimonio, va a buscar a una mujer que tenga un matrimonio bonito, que sepa cómo llevar su hogar, pero no busca a otra frustrada. Una mujer inmoral va a buscar a otra mujer inmoral. Y esto genera un gran problema. Por eso dijo el rey Shlomo, que hay que amar a un amigo, porque es como un hermano en tiempos de angustia. Pero un amigo, hay que saber qué es un amigo. Los leones, para ser leones, tienen que asociarse con leones, no con perros.
La misma naturaleza nos enseña esto. Uno no puede avanzar detrás de un carro estacionado. Así que en la vida hay que saber escoger con quién. Decido sentarme y caminar en la vida. El rey David, en el Tejilín número 1, dijo, en silla de tontos, en silla de burlones no me sentaré. Es difícil a veces decirlo, pero esta vida está llena de mucha gente idiota, de mucha gente imbécil, de mucha gente con mucha tontería en la vida. Dios nos ayude tal vez a dar un consejo apropiado, una enseñanza apropiada, así como alguien lo hizo conmigo, lo hizo con otra persona, y nos ayudó a salir de tonterías en la vida. Y posiblemente aún seguimos saliendo, pero como ya hay una base de principio de Torah, esto nos ayuda a seguir construyendo de manera correcta cada vez que se presenta un problema. Besrat Hashem, lo llenará. Pero hay mucha gente que no está interesada en la vida espiritual. Hay mucho muchacho y mucho hombre por ahí y mucha mujer despistada en la vida. De hecho, hay más gente despistada que gente cuerda. ¿Con quién nos relacionamos todos los días en la vida? Eso es lo que tenemos que pensar. Yo quiero una vida espiritual diferente para mí. ¿Con quién me estoy relacionando? Estoy buscando para mi beneficio. Notemos que la gente busca de acuerdo a sus necesidades. Y volvemos al mismo punto. Si yo no reconozco mis necesidades, no tengo necesidad de buscar porque ni sé qué busco. Alguien, por ejemplo, tiene un título, ¿qué hace? Pues va a buscar trabajo en base a ese título. Alguien está enfermo, ¿qué hace? Pues va y busca al médico. Quiere estudiar una carrera, va y busca una universidad que tenga esa carrera. Pero como no reconocemos las necesidades espirituales, entonces no nos esforzamos por buscarlas. Los sabios dicen que cuando venga el Moshiach, cuando aparezca el Moshiach, que será muy pronto, Besat Hashem, la gente entenderá todas las cosas. Y la gente buscará la vida espiritual como agua. Habrá más necesidad de la vida espiritual que el agua que consumimos a diario. ¿Por qué? Porque ahora sí comprenderán. Porque ya no hay distractores en la vida. Todo será claro. Las enseñanzas serán claras. El mundo entenderá lo que ha ganado o lo que ha perdido. Podemos hacerlo desde ya. Si nosotros comprendemos que la vida espiritual es la base para todo y que sobre ello, como dice el rey Shlomo en Eclesiastés 12:1, haz todo lo que tu corazón te dicte hacer, pero sépalo, que sobre todas las cosas, Akadosh Baruj Hu te va a pedir cuenta. Más vale el día en que se va que el día en que llega, dice el rey Shlomo. Porque el día que nace no ha ganado nada, y el día que va, entonces será la entrega de cuentas. Por eso todos llegaremos al mismo punto. La pregunta es de qué manera llegaremos. Recuerdo un profesor en la primaria que nos hizo un ejercicio que todavía lo recuerdo. Nos puso a todos los niños a correr, estamos en educación física, pero este profesor tenía una filosofía interesante. Siempre enseñaba a través de cada ejercicio algo para la vida. Nos dijo, hay una pista y no la delineó. Hasta aquí, hasta allá, se devuelven aquí, etcétera, etcétera. Y van a correr, dijo.
y llamó a 3 y 4 y les dio instrucciones aparte. Y el resto, ok, a correr y a llegar. Y todos como niños arrebatados, empezamos a correr, nos empujamos en el camino, varios nos caímos, algunos llegaron de primeros, de segundos. Yo no recuerdo en qué puesto llegué, seguro no, lo que más seguro es que no llegué de primero, pero llegamos cansados, agotados, nos tiramos al piso, manifestando el cansancio. Pero notamos a 4 compañeros que siempre iban al mismo ritmo, los 4. Saltaban de manera tranquila, todo bien calculado, no hubo golpes, todo en orden. Por supuesto, ellos terminando de último. Y entonces todos nos reíamos porque habían llegado de último. El profesor nos dice, ¿qué aprenden de eso, niños? De que ellos llegaron de último. No, la pista es como una vida, dijo él, como la vida. ¿Ves que todos llegaron al mismo punto? ¿Pero cómo llegaron ustedes? Ah, golpeados, maltratados, cansados, como para no dar más, ya casi pidiendo auxilio. Y ellos hicieron el mismo recorrido y llegaron, pero llegaron bien. Están de pie, tranquilos. Así es la vida, dijo el profesor. Si escoges la ruta, piensas, a veces en la vida hay que acelerar, a veces hay que frenar, a veces hay que caminar, a veces hay que correr. Si sabes medir los tiempos en la vida, entonces vas a llegar bien, mientras otros llegan maltratados. Porque todos llegarán al mismo punto. Alguien hizo la pregunta al profesor, ¿pero acaso, profesor, no había que ganar? Y el profesor dijo, yo nunca hablé de ganar. Yo hablé de que corran y lleguen. Vamos, corran, corran la pista, córrala a su medida. Vaya, pasen la pista a su medida. Yo no hablé de llegar primero, llegar segundo, llegar tercero. Qué gran enseñanza. La vida es así. Hay gente que corre por el materialismo, se mata por el materialismo, para darse cuenta que al final sí, llegó con materialismo, llegó con dinero, con cuentas bancarias llenas, pero no tiene familia. Sus hijos son un desastre. Su vida espiritual es un desastre. Y no hay tumba con trasteo. ¿Qué es lo que dice la Sagrada Torah? ¿Qué es lo que dicen nuestros sabios? Que Hakadosh Baruj Hu nos pedirá cuenta por todo nuestro comportamiento. No por cuánto dinero adquirimos, sino qué hicimos con ese dinero. ¿Qué hicimos con nuestro cuerpo? El profeta Eliyahu nos enseña, si lo trae Rabbi, que cada parte de nuestro cuerpo será juzgado. ¿Qué hicimos con los ojos, con la boca, con la nariz? ¿Qué hicimos con nuestras manos? Lo que pasa es que ignoramos que la vida en la que estamos existiendo en este momento es solo un paso para la verdadera vida. Entonces nuestras motivaciones se vuelven pequeñas y miopes. No son más allá de la tumba. Pero cuando nuestras motivaciones son realmente espirituales, entonces trabajar tiene sentido. Tener esposa tiene sentido. Tener esposo tiene sentido. No solo para que haga compañía y pasemos los dos juntos, sino porque hay una razón más allá de eso. Que dentro del propósito incluye hablar, reírnos, comer helado, eso es parte secundario. Pero tiene razón de por qué tengo un carro. ¿Para qué voy a tener un carro? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Todo toma sentido. En la vida debemos aprender que nada se expande
sin unirse a otro elemento. No existe el vacío. La letra hebrea de la raíz de unión y amplitud son las mismas. El proceso de unión es en sí mismo el proceso de expansión de amplitud. Por eso nos unimos, como dijimos, digámoslo de esta manera, a personas de nuestra misma especie, o sea, de nuestro mismo propósito. Nos relacionamos con mucha gente, pero nos unimos con personas del mismo propósito. Cuando el proceso de unión alcanza su fin, entonces se siente placer, como se explicó en el capítulo 2. Cuando nos unimos y hallamos placentero esa unión, nos apegamos y nos unimos a aquello que nos da placer. De lo contrario, rechazamos aquello que nos desagrada sin permitir que se una a nuestra existencia. Los conceptos durante el proceso de la alegría mantienen las mismas letras. Por ejemplo, hambre o carencia, raapa, de unión, irup y placentero, eref, perdón, arep, son las mismas letras. Es carencia, unión y placer nos genera alegría. Si reconozco cuál es mi carencia, a dónde tengo que unirme, entonces voy a tener placer. El problema es que, por ejemplo, una mujer abandonada, con abandono afectivo, ¿a quién se va a unir? A un hombre que la usa. Un muchacho con falta de papá, sin propósito en la vida, ¿a quién se va a unir? A un grupo de amigos que le dicen vamos a tomar, vamos a esto, a lo otro. Una mujer que tiene problemas de hogar, ¿a quién se va a unir? Un hombre que tiene problemas de hogar, ¿a quién se va a unir? A los amigos de la empresa. Dijo alguien, ser líder en la vida no es saberlo todo, pero es saber quién sabe lo que yo necesito. Eso es importante. Y eso es un sentido de responsabilidad. Yo no lo sé todo, pero sé quién sabe y quién me puede ayudar. ¿A qué me voy a unir? ¿Qué dijo Rabbi Nachman que era sabiduría? Él dijo, está en la palabra Abdallah, separación. Entender en qué momento me tengo que separar y en qué momento me tengo que unir. En otras palabras, es diferenciar la derecha de la izquierda. Pues cuando mis objetivos en la vida están en Dios y en mi vida espiritual, entonces sabré conocer todo lo que viene de Él y para Él va. Pero cuando alguien es un despistado en la vida, la oveja le puede parecer un cerdo y el cerdo le puede parecer una oveja. En el camino de un objetivo trascendente es válido despertar la motivación por medio de un disfrute secundario, no relacionado directamente con ese objetivo, como se explicó en el capítulo 14. En ese caso, la circulación que dijimos, que tiene que ver con carencia, aspiración, voluntad de actuar, amplitud y placer, se invierte. El placer crea amplitud y como consecuencia de la amplitud se genera voluntad de actuar y aspiración. Por eso las drogas, los vicios, son tan apetecidos por la sociedad de la época, porque generan placer inmediato. La inmoralidad genera placer y todo placer que carece de una responsabilidad es dañino. Así que si un hombre tiene una mujer que no le exige nada y él obtiene placer de ella, pues ¿qué necesidad tiene de cambiar? Si un muchacho se comporta mal, lo aplauden y papi y mami le dan todas sus, para que se siga dañando, le complace todos sus placeres, ¿qué necesidad tiene de cambiar?
Por eso hay personas que solo trabajan en la vida para sus placeres. La ignorancia lleva a toda esta clase de esclavitudes. Que el día que la persona despierta posiblemente será muy lamentable, porque hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que el tiempo no lo podemos recuperar. Yo no puedo volver a tener 15 años. Cada día que pasa es un día menos de vida que tenemos. Es una oportunidad que perdimos o ganamos. Nuestros sabios nos dicen que Hakadosh Baruj Hu, cuando nos pida cuenta, nos pedirá cuenta día por día. Y cuando una persona estemos delante del Rey de Reyes, día por día pasarán la película. Hiciste esto en secreto, yo no lo hice, pasarán la película. Pecaste en esto, pasarán el día tal, hora tal. Escuchaste, te hiciste el loco. No te forzaste por lo santo, por lo bueno. Sí te forzaste por otras cosas, pero no pasarán la película. Yo me pregunto, ¿cómo me presentaré yo delante de Dios de esa manera? Dijo el rey David, ¿cómo puedo yo? ¿A dónde voy a esconderme? Hashem lo sabe todo. Tal vez la esposa de uno ignora cosas de uno. Tal vez el jefe ignora cosas de nosotros, pero Dios no. No podré esconderme de Dios. El profeta Jonah quiso esconderse de Dios y ahí estaba Hakadosh Baruj Hu. En una depresión aguda en la que no se siente placer en absoluto, se debe comenzar el proceso mediante la creación de amplitud, con los medios que se mencionaron en el capítulo 14. La etapa siguiente es generar placer en dirección inversa. Es la aspiración que en definitiva es la curación de la depresión. La sensación de placer en sí misma no es la alegría. La alegría es la vitalidad que acompaña a la persona en el camino conductor hacia el placer. Este tema lo desarrollamos en el capítulo 3. Está un placer que nos genera la parte inclusive material. Por eso en la observancia, en Shabbat comemos comidas ricas. ¿Por qué? Para generar placer, de abajo hacia arriba. Pero el mayor placer que podemos desarrollar y que debemos desarrollar es el placer de comprender y entender. Cuando yo comprendo por qué me tomo un medicamento, entonces tomarme medicamento va a ser placentero antes de probarlo. Pero si me pruebo el medicamento y es horrible, y no entiendo ni por qué ni para qué me lo dan, ni entiendo qué tengo, va a ser todo un sufrimiento. Porque el sufrimiento es una percepción, simplemente, una conclusión equivocada de la vida que nosotros hacemos. Eso se llama sufrimiento. El dolor es inevitable, por eso el sufrimiento siempre será una opción, porque el sufrimiento es una interpretación que hacemos de la vida. Así que el placer más grande que podemos tener es a través del que yo desarrollo por medio de la comprensión y el entendimiento de la vida. Un profesional me dijo una vez, estábamos en una reunión de trabajo, llegó el momento de descanso, tomarnos un break de 15 minutos. Y pues yo me senté a un rincón por allá solito a comerme mi atuncito y mis galletas y juguito kasher. Y el profesor, el otro muchacho, un profesor, estaba como a tal vez 3 metros, 4 metros. Y cuando terminó de comer sus cosas, se acerca y me dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Y claro, me dice, yo no entiendo cómo tú vives así. Y le dije, ¿cómo? Esto como, esto no como. Esto hago, esto no hago. Yo no entiendo cómo puedes vivir así. Y yo me hago la misma pregunta que le dije. Yo no entiendo tú cómo puedes vivir así.
Y él me replica de la misma manera. ¿Cómo? Todo lo que ves por frente te comes y haces cuanto desees. No entiendo cómo puedes vivir así. En la vida hay cosas correctas e incorrectas. Solo un niño vive así. Cuando una persona entiende, más allá de la acción física que hace, lo que para otros puede ser una tortura, para esa persona es un placer. Por eso la ignorancia es la peor y la más grande de todas las enfermedades. La ignorancia abre la puerta a cantidades de personalidades que hacen daño a un individuo. Una persona ignorante va a inventarse una personalidad que no tiene. Va a buscar deseos que le hacen daño. Una persona ignorante transita por caminos oscuros y dañinos sin darse cuenta. Una persona ignorante solo se da cuenta que estaba equivocado cuando sufre las consecuencias de sus actos. Por ejemplo, una mujer ignorante, ¿cuándo se da cuenta que el hombre con el que se vinculó es un mal hombre? El día que la abandonó y la dejó tirada conmigo. O por lo menos la dejó tirada en el mejor de los casos, sin hijos. Ahí abrió los ojotes y, oh, me di cuenta que era un mal hombre. Siempre lo fue, solo que no se dio cuenta por su ignorancia. La ignorancia es un mandar ciego en este mundo. Pero es porque el ser humano quiere quedarse en esa ignorancia. Notemos que, ¿cuál es la filosofía general y natural de la vida? Todas las personas que nacen en este mundo tienen que aprender a leer, a escribir, los mandan a una escuela, en el mejor de los casos van a una universidad, aprenden algo, porque el ser humano, por naturaleza, necesita conocer cosas, pero ignoran el mayor conocimiento, y es el conocimiento de sí mismo y de la vida espiritual. ¿Qué ocurre después del placer? El placer despierta una renovación, una renovada carencia, una mayor aspiración. Cuando entendemos para qué vivimos, entendemos la carencia y ahora se despierta una motivación grande por buscar a Hakadosh Baruj Hu, por querer ser mejor. Ahora lo que nos parecía difícil dejar, ya es fácil dejarlo. Porque hay gente que le cuesta abandonar las drogas, el alcohol, una atadura, una vinculación de inmoralidad tóxica, una relación tóxica. ¿Por qué le cuesta dejarla? Porque no entiende y no comprende más allá su vida espiritual. Cuando comprende, entonces le será fácil dejar esas cosas. Porque creció en su estado de conciencia. Eso es lo que se llama Teshuvah. Dice, yo haciendo esto, qué vergüenza. Yo no pertenezco a esa bajeza. Entonces dará fuerza dentro de sí mismo para salir de ahí. Como el cuento, un muchacho que vivía entre gente habitante de calle y un día se da cuenta que es un príncipe. Cuando se da cuenta que es un príncipe, dice, yo viviendo así, soy un príncipe. Buscará llegar a su posición. Cuando alguien se despierta de su sueño mortal, entonces, ¿yo qué hago desperdiciando mi vida con esta gente? ¿Yo qué hago caminando en este camino de corruptos? ¿Yo qué hago caminando en este camino de tontos? ¿Yo qué hago caminando en este camino de inmoralidades? ¿Yo qué hago prestando mi cuerpo para semejantes tonteras? Porque comprende delante de quién está todos los días y para qué está parado en este mundo. Entonces su placer de vivir se despierta. Su placer, su motivación
Se despierta por cuanto conoce la carencia en la que está y hacia dónde debe llegar. Por eso Hakadosh Baruj Hu le dijo a Adán, ¿dónde estás, Adán? Por eso vemos en la parashá que hablamos ese Shabbat, que leímos y estudiamos el Shabbat, que Jacob significa talón. El talón es la parte más baja del cuerpo. ¿Qué significa? Si yo soy talón, tengo que crecer hasta la cabeza. Si yo reconozco que no sé leer, entonces voy a motivarme a aprender algo. Pero cuando alguien piensa que su forma de actuar, su forma de comportarse es el fin y la máxima perfección del ser humano, siempre actuará como un tonto en la vida, como una persona con muchos problemas y siempre pensará que está bien. Así se mantiene el espíritu. Se construye una vida constante de alegría y motivación. Recuerdo un joven una vez, llegaron unos muchachos, estaban rehabilitándose de pandillas. Y dio una conferencia a los muchachos de no entrar en esta vida y las consecuencias que ello tiene. Cuando llegan estos muchachos, uno de los estudiantes los saludó y dijo, son mis amigos. Yo le dije, ¿tú tienes amigos como ellos? El muchacho me dice de esta manera. Me dice, uy, profe, pero yo no tengo nada que ver con ellos. Hablando así como hablan ellos. Yo no aprendo nada de ellos, mientras se expresaba como un pandillero. Yo le dije, amigo, ¿te estás escuchando cómo hablas? Y tú me dices que en nada te han influenciado. No hay peor ciego aquel que no quiera ver. Un habitante de calle nunca va a oler su mal olor mientras se mantenga en el basurero. Solo cuando se sale y puede ver dos opciones, entonces puede empezar a aplicar su libre albedrío. Cuando salga del basurero y se limpie y se hace, entonces va a oler la diferencia entre la suciedad y la limpieza y ahora empieza a ejercer su libre albedrío de escoger o la limpieza o la suciedad. Por eso hay que pedirle a Kadosh Baruj Hu que nos ayude a despertar de ese letargo espiritual que generan todo el materialismo, que genera oscuridad. La oscuridad genera sueño, como las gallinas. Está oscuro, tienden a dormir. El pecado, los cortocircuitos en la vida, generan dormir, generan letargo. ¿Cuándo la gente va a despertar? Desafortunadamente hay quienes despiertan después de un choque muy fuerte. Besat Hashem, que cada uno de nosotros podamos reflexionar en ello y no perder la oportunidad. Recordemos, cada minuto que pasa, cada día que pasa es un día menos de vida. Es un día menos de vida. Si hoy escuchaste la voz de Dios, no endurezca vuestro corazón, dice el Pasuk. Hay gente que clama por un momento más de vida. Tal vez ustedes también han visto personas en un hospital, personas muriendo, porque saben que en cualquier momento morir. Dicen los sabios que los momentos en que una persona fallece o va a fallecer, empieza a aclarársele la vida. Es como cuando le dicen la verdad a una persona en los últimos momentos cuando ya no puede hacer nada y le dicen la verdad. Y todo el mundo desea un minuto más de vida. ¿Para qué? Para amar porque no amó, para servir en lo que no hizo, para dar las gracias, para ahora sí valorar a mi esposa, mi esposo, mis hijos, el trabajo, la vida, el hecho de caminar, respirar. Pero es demasiado tarde. Y lo peor de esto es que la vida no termina ahí.
empieza la verdadera tortura. Es algo tremendo. Yo me pregunto, ¿por qué no reflexionamos? El ser humano tenemos la capacidad de ser tan sabios en la vida o tan tontos en la vida, de no reflexionar que después de la tumba empiezan las peores cosas. Sí está documentado en nuestras Sagradas Escrituras. Alguien podrá pensar que Hakadosh Baruj Hu pasará por alto todas las fechorías que los seres humanos hacemos en el mundo. Claro que no. Pues cada minuto que tenemos hay que aprovechar para vivir, no para morir. Que si hoy Hakadosh Baruj Hu me pide cuentas por la vida, pongamos a pensar, ¿estamos preparados? Cada uno de nosotros sabemos lo que hacemos a diario. ¿Cómo somos en lo público y en lo íntimo? ¿Estaré preparado? Solo yo conozco mi fechoría. Solo yo conozco mi buen comportamiento o no mi buen comportamiento. Eso es lo que tenemos que pensar. Hay que quitar todas esas capas para poder tener una vida de alegrías. La peor tortura para muchos es no saber que estoy en un camino correcto o incorrecto. Por eso no hay que esperar tanto para tomar decisiones correctas. El trabajo es arduo, es mucho lo que hay que hacer y el dueño va a pedir cuenta de todo. Así que sirvamos a Dios con alegría. No nos dejemos conquistar por los placeres. Dicen los sabios, la lucha que tenemos en este mundo es en no dejar que el Yetzer Hara, la inclinación al mal, nos seduzca en los placeres. Pero el placer es correcto cuando tienen objetivos espirituales. Todo placer que hace daño tiene su contraparte en el beneficio. Hay un placer de moralidad, hay un placer de inmoralidad. Este beneficia, este hace daño. Hay un placer de comer, hay un placer también de comer. Uno hará beneficio y otro hará daño. Todos los placeres son correctos. El problema es la dirección y el objetivo. Eso es lo que lo daña. Besat Hashem. Mientras respiremos, tenemos oportunidad en la vida. No desaprovechemos. Lo correcto, no desaprovechemos para servir a Hakadosh Baruj Hu y para experimentar este mundo con alegrías. Dios hizo el mundo para beneficiarnos, para que tengamos alegrías, disfrutemos la vida. Pero hay gente que lleva 20, 30 años y nunca ha disfrutado la vida. Y no es culpa de Dios, es responsabilidad de nosotros. Si nos venden un aparato y no seguimos las instrucciones, pues no vamos a disfrutar del aparato y no es culpa de la empresa. Es responsabilidad del que lo adquirió el producto de no haber seguido las instrucciones. Estamos a tiempo de Hashem. Un abrazo para todos. Que Hashem nos cuide, que tengamos una semana muy bonita, de muchas alegrías y gracias por venir a la clase. Que este Shiur sea Sehut para todo Israel y todos los que clamamos y claman a Hakadosh Baruj Hu, que temen su santo nombre y claman a Hakadosh Baruj Hu por toda clase de necesidades. Un abrazo y que Hashem nos cuide.